Buenos días. Domingo 23 del tiempo ordinario y leemos el Evangelio de Marcos. Dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuando más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hace unos años mi familia organizó un gran almuerzo familiar con toda la familia extendida, tíos, primos, nietos, etc. Éramos en total, creo yo, unas 40 o 50 personas. Mi tío, que en paz descanse, sufría por aquel entonces ya de un cáncer y le habían extirpado las tiroides, con lo cual le era muy difícil hablar en voz alta. Además, sufría también de un deterioro severo y progresivo en el oído y cada vez escuchaba menos. Durante el almuerzo me fijé que, aunque estaba sentado en la mesa con sus hermanos alrededor, al no poder participar de la conversación, ni escuchando lo que decían los demás, ni hablando él, se había aislado en un largo ensimismamiento, con la mirada perdida en el infinito. Me imagino que se sentía solo. Creo que ser sordo y a la vez mudo hace que te sientas muy solo, porque se te dificulta relacionarte con los demás y a ellos relacionarse también contigo. Poco a poco te irás sintiendo más apartado, más aislado, más solo y por lo tanto en esa soledad más triste porque sientes que no puedes compartir casi nada con nadie. Jesús en el Evangelio de hoy rescata a este hombre de la soledad, de la tristeza, del aislamiento y le vuelve a dar la posibilidad de relacionarse y encontrarse con los demás. El Evangelio de hoy nos cuenta esa curación del sordomudo. Saliendo Jesús de la zona de Tiro y Sidón, una zona cananea muy influenciada por la cultura griega, atraviesa la región de la Decápolis al sureste del lago de Galilea. Seguramente Jesús habría diseñado esa tortuosa ruta para evitar el distrito de Galilea. La última vez que Jesús había estado en Decápolis fue abucheado. La multitud le rogó que se fuera, pero él le dijo al hombre curado que les dijera a sus amigos lo que Dios había hecho por él. Seguramente ese señor hizo los deberes y el testimonio de esa persona funcionó y ablandó los corazones de muchos habitantes de la zona y esta vez son mucho más receptivos y llevan al sordomudo ante Jesús. Jesús no lo cura enfrente de todos, se lleva a este sordomudo a un lugar apartado. Tal vez para que no se sintiera abrumado por tanto ruido cuando regresara su audición. La gente lleva a este hombre hasta Jesús, lo que sería una verdadera oración de intercesión, llevar las necesidades de los demás a los pies de Jesús. Nosotros también podemos llevar a nuestros amigos y sus necesidades hacia Jesús en la oración. Pero luego lo que Jesús hace es crear una experiencia personal e íntima entre Dios y el que necesita curarse. Lo que depende de nosotros es llevar a esa persona y sus necesidades hacia Jesús. Lo que ocurre luego ya no es asunto nuestro, es la acción de Dios y la apertura o disposición de la persona interesada. Jesús hacía los milagros como quería y cuando quería. A veces los hacía a la vista de todos y en otras ocasiones a escondidas. Por ejemplo, al hombre de la mano paralizada lo pone deliberadamente en medio de la sinagoga y lo cura a la vista de todos para que
todos lo vean. A la hemorroísa la pone en evidencia frente a la multitud. En cambio, a este se lo lleva aparte, que nadie lo vea. Creo que hacer el bien es una policromía, tiene muchas tonalidades. No existe una sola o única manera de realizar el bien. A veces hay que hacerlo abiertamente, comunicarlo, que la gente lo sepa. Otras veces quizá no, otras veces se queda en el secreto de unos pocos. Jesús también cambia el modo de curar. En unas ocasiones pareciera que no se involucra mucho a nivel personal, como con la hija de la mujer sirofenicia, a quien cura a la distancia, como al serbio del centurión. A otros les dice que se vayan a bañar y durante el camino son curados. En cambio, con este sordomudo, Jesús se involucra en primerísima persona, lo acompaña lejos de la multitud y le toca con su propia saliva. Jesús amaba a todos por igual, pero no con todos interactuaba de la misma manera. Sabía qué necesitaba cada uno en ese determinado momento. Como aquellos padres con varios hijos que, aunque aman a todos por igual, a cada uno le tratan según necesita. La curación del sordo es completa e instantánea, no es progresiva ni lo deja simplemente algo mejorado en su audición, lo sana completamente. Es propio de los milagros, esa curación completa, perfecta e instantánea. En Caná, Jesús no solo hizo vino para que la fiesta de bodas no se arruinara, pero produciendo un vino de muy baja gama, de esos baratos, sino que al realizar el milagro hizo un tipo de vino que el novio jamás habría podido costear, nunca habría podido haber pagado. Jesús, en el milagro de Caná, hizo un gran reserva en lenguaje actual. De la misma manera, Jesús ha sanado completamente al sordo del impedimento del habla, y no solo lo suficientemente bien como para poder comunicarse y que los demás lo entiendan, sino que lo ha sanado por completo. Lo mismo sucede cuando Dios perdona. No es que Dios medio perdone, sino que perdona completamente. El sufrimiento y la enfermedad realmente son algo misterioso. Jesús no quiere ni el sufrimiento ni la enfermedad para nosotros. De hecho, curó al sordomudo, pero no curó a muchos otros. El Señor no desea ni el sufrimiento, ni la tristeza, ni la enfermedad para nosotros. Pero aquí vemos cómo una situación triste se convierte después en una ocasión de gracia. El sordomudo, después de la curación, se alegra de una manera incontrolable. ¿Se alegra, me pregunto, solamente por oír y hablar? ¿O también habría una alegría más profunda? Quizás podemos imaginárnoslo pensando, bendita sordera. Gracias a esta sordera, en la que tanto he sufrido, he tenido la oportunidad hoy de tener un encuentro personal con Jesús. Por lo tanto, valió la pena sufrir esta sordera. Si no hubiera tenido esta enfermedad, no habría tenido este encuentro tan grande con el Señor. Ciertamente, aunque en un primer momento nos es muy difícil verlo, hemos de decir que cosas buenas pueden llegar a nuestra vida a raíz de momentos duros. Beethoven compuso el himno de la alegría en la 9ª sinfonía estando totalmente sordo. El sufrimiento nos puede hacer más fuertes y la fortaleza se puede convertir en un don nuestro para los demás. La mayoría de las veces Jesús le dice a los recién sanados que permanezcan callados o se presenten únicamente a los sacerdotes para que éstos verifiquen su curación. Jesús normalmente no quiere que las personas a las que sane proclamen lo que ha hecho, porque la curación física no es su misión principal. Y esto me hace pensar en dos implicaciones para la actualidad. En primer lugar, debemos tener cuidado de cómo proclamamos a Jesús. Si no lo hacemos bien, si lo mostramos como algo que Él no es, podemos acabar dañando la fe de las personas. Y en segundo lugar, la discreción a la hora de realizar el bien.
Y por discreción, aquí entiendo el no alardear, ufanarse o vanagloriarse del bien que se hace. Recientemente leí un artículo de periódico que hablaba del volunturismo, palabra conformada por la unión de voluntariado con turismo. Esa práctica donde se disfraza de voluntariado lo que realmente es un viaje turístico. El postureo, el aparentar, es algo que predomina en las redes sociales. Ir a lugares subdesarrollados para sacarse la foto, la típica con los niños sonriendo, para decir que hemos estado ayudando y compartiendo todo en Instagram. Hiciera los milagros a escondidas o frente a la multitud, Jesús no era un volunturista. Hacía el bien a las personas sin buscar reconocimiento personal, ni fama, ni seguidores. La caridad es su propia recompensa. Que Dios te bendiga.